Capítulo 1. Señorita Hawthorne ha comprado con éxito la isla privada. Está completamente aislada del resto del mundo. Una vez que esté aquí, nadie podrá encontrarla. Además, el servicio familiar personalizado que solicitaste está listo. Todos están profesionalmente entrenados y te brindarán el 100% de su afecto. La voz respetuosa del empleado llegó por teléfono. Ivy Hawthorne solo gruñó en señal de reconocimiento. Yo me encargaré de las cosas por mi parte y me mudaré en 30 días. Después de colgar, levantó la vista para mirar su reflejo en el espejo. Llevaba un vestido de novia de color blanco puro, que parecía sacado de un sueño. Su valor era evidente por los innumerables diamantes grandes que lo adornaban. Señorita Hawthorne, ¿ha terminado de probar el vestido? El señor Lockwood ha estado esperando afuera para verla, dijo la dependienta. La pregunta tranquila de la dependienta la hizo regresar a la realidad. Se detuvo un momento antes de responder, estoy lista. La dependienta se acercó, abrió la cortina, y Ivy se dio la vuelta, justo a tiempo para encontrarse con la mirada de Ethan Lockwood. Él la había estado esperando. Cuando sus miradas se cruzaron, vio claramente un destello de asombro en sus ojos. Ivy, eres hermosa, dijo, desconcertado por un instante. Luego se acercó y la abrazó, con la voz cargada de emoción y un toque de sollozo. 7 años. Finalmente voy a casarme contigo. ¿Cuánto debe amar un hombre a una mujer para llorar de alegría en su día de boda? Mientras estaba absorta en sus pensamientos, una dependienta cercana habló con entusiasmo. Señorita Hawthorne, el señor Lockwood participó personalmente en el diseño de este vestido. Él mismo buscó cada uno de los diamantes, cada uno valdría una fortuna en una subasta. Y este vestido lleva 99 de ellos. Usualmente, los caballeros que vienen con sus prometidas se impacientan después de unos minutos, pero el señor Lockwood participó en cada detalle y nunca se quejó ni una vez. Definitivamente le ama mucho, señorita Hawthorne. Escuchando a la dependienta enumerar los esfuerzos de Ethan, Ivy no pudo evitar mirarlo. Su mirada siempre estaba llena de amor y ternura cuando la miraba, un contraste marcado con el aire distante e inaccesible que se le atribuye a la élite de la capital en los medios de comunicación. No solo el mundo, sino también ella, había sido engañada para creer que él realmente la amaba. Después de la prueba, salieron juntos de la tienda de novias. Él abrió galantemente la puerta del coche para ella. Colocó una mano en la parte superior del marco para evitar que se golpeara la cabeza. Después de cerrarle la puerta, subió por el otro lado. Mientras el coche se alejaba lentamente, un asistente comenzó a informar a Ethan, señor Lockwood, la mujer que intentó acercarse a usted ha sido atendida. Nunca volverá a aparecer en la capital. Ethan lo interrumpió fríamente. Hablamos de estas cosas en privado, no molestes a Ivy. Al volverse hacia ella, tomó su mano rápidamente y con cuidado. Ivy, no te enojes. Esa mujer no me tocó. Su perfume se me quedó. Y me bañé 10 veces antes de volver a casa. No estoy sucio para nada, ¿sabes? Tú eres la única en mi corazón, todos estos años. Ivy sabía que no estaba mintiendo. Con su estatus, cientos si no miles de mujeres habían intentado seducirlo a lo largo de los años, pero él había manejado cada situación perfectamente, nunca cruzando la línea. Pero en ese momento no podía sentir felicidad, solo logró sonreír débilmente, lo sé. Ethan no notó su extraña actitud. La sostuvo suavemente la mano y sacó su teléfono para hacer algo de trabajo. De repente, su expresión cambió al ver algo en la pantalla. Detengan el coche. Los neumáticos chirriaron cuando el coche se detuvo bruscamente. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Ethan ya había abierto la puerta y salido. A Ivy, surgió algo urgente. El asistente te llevará a casa primero, ¿vale? Aunque era una pregunta, estaba claro que no le daba otra opción. La dejó y se apresuró a marcharse. Ivy solo miró su espalda alejándose, luego sacó su teléfono y accedió a la red social de Jasmine Hawthorne. Hace un minuto, ella había publicado una actualización, una foto de un tobillo hinchado, con un subtítulo de 5 palabras, me torcí el tobillo, duele. Al ver la publicación, y recordar el pánico sin disimular en el rostro de Ethan, sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía por qué todos en su vida amaban a su hermana menor Jasmine. Ella tenía 2 prometidos, el primero era Pierce Sinclair, heredero del grupo Sinclair. Sus familias habían arreglado su compromiso cuando eran niños. Ella había sentido algo por él desde el primer momento, y lo había seguido durante toda su vida, pero Pierce solo tenía ojos para Jasmine y despreciaba a su prometida. Después de 7 largos años de frialdad por su parte,
Finalmente su corazón se rindió. Fue entonces cuando notó a Ethan Lockwood, quien la había estado vigilando en silencio todo el tiempo. Todos esos años que ella persiguió a Pierce, rompiéndose el corazón una y otra vez, siempre fue Ethan quien le secaba las lágrimas. Aparecía como un amante devoto, cuidándola en silencio. Sin pedir nada a cambio, siempre allí cuando ella se volvía. Así que limpió su corazón y dejó que Ethan entrara. Pensó que finalmente había elegido a la persona correcta. Pero en la víspera de su boda, escuchó accidentalmente una conversación entre Ethan y su amigo. «¿Ni siquiera te gusta Ivy Hawthorne? ¿Realmente vas a casarte con ella?» La voz baja y borracha de Ethan tartamudeó. «Sí, es la única manera de que Jasmine sea feliz». Su amigo suspiró. «Tú, amigo mío, eres único. Un verdadero hombre devoto. Otra cosa es haber amado en secreto a Jasmine Hawthorne todos estos años, pero enterarse de que ella ama a Pierce Sinclair. Y luego ir detrás de su prometida, a Ivy Hawthorne, solo para que Jasmine pueda convertirse en la señora Sinclair. Eso es otra cosa. Ahora has tenido éxito. A Ivy Hawthorne finalmente está dejando espacio para la mujer que amas. Pero, ¿te das cuenta de las consecuencias? Estás sacrificando toda tu vida». La voz de Ethan era baja, pero llena de un afecto inconmensurable. «Mientras Jasmine pueda ser feliz, haré lo que sea». De pie fuera de la puerta, a Ivy sintió como si le hubieran caído un rayo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los 7 años de persecución de Ethan, y toda su ternura eran una mentira. La mujer que realmente amaba también era Jasmine. Qué noble era él, dispuesto a sacrificar su propia vida por la felicidad de Jasmine. Lo había ocultado tan bien, que nunca se había imaginado que sus años de devoción fueran solo un acto, y mucho menos que solo la persiguiera para dejar espacio a Jasmine. Esa noche, estuvo en la lluvia llorando con todo su corazón. Desde que eran niños, sus padres habían favorecido a Jasmine, nunca le habían mostrado ningún amor. Cuando creció, su prometido amaba a Jasmine. Nunca correspondía a su afecto, y ahora incluso Ethan Lockwood, la única persona que parecía adorarla, también amaba a Jasmine. Todos aman a Jasmine Hawthorne. Nadie ama a Ivy Hawthorne. Fue ese día cuando tomó una decisión. Como nadie en la capital la amaba, iría a una isla privada aislada. Pagaría para tener padres y un novio personalizado solo para ella, abandonaría este lugar para siempre y viviría una vida tranquila. Incluso si los padres y el novio que compraba eran falsos, su compañía de por vida sería suficiente. A partir de este día, mamá, papá, Pierce Sinclair y Ethan Lockwood no tendrían nada que ver con ella. Capítulo 2. El coche se detuvo pronto frente a la villa que Ethan había preparado para su vida marital. Al bajar, a Ivy comenzó a empacar. Arrojó todo lo que había dejado en esta casa, borrando todo rastro de su presencia. Luego comenzó a preparar los documentos. Para borrar su identidad legal. Solo borrando sus registros podría asegurarse de que estas personas nunca la encontraran de nuevo. Preparó todos los documentos necesarios. Solo para darse cuenta de que el más importante, el registro familiar oficial, no estaba en su posesión. No tuvo más remedio que hacer un último viaje a la casa de la familia Hawthorne. 1 hora después, tuve en la puerta de su casa, pero no tenía llave. Incluso tocar a la puerta le requirió reunir un gran coraje, porque sabía que sus propios padres no la daban la bienvenida. La criada que abrió la puerta llegó tarde. Tan pronto como Ivy entró, vio a Arthur y a Lena Hawthorne, más delgada, caminando con ansiedad en la sala de estar. Al escuchar abrir la puerta, se apresuraron a acercarse, pero sus rostros se pusieron feos en el momento en que vieron que era Ivy. ¿Por qué eres tú? No has vuelto en años, así que ¿por qué vienes rogando ahora? ¿Por qué no puedes ser más como Jasmine? ¿Cómo pueden 2 hijas de la misma madre ser tan diferentes? Las consignaciones familiares la invadieron. Había estado escuchando estas palabras durante más de 20 años y no podía soportarlo más. Su expresión permaneció inalterada, como si no hubiera oído nada. Subió directamente las escaleras, encontró el registro familiar, lo guardó en su bolso y bajó de nuevo. Ver su actitud calmada solo enfureció más a Arthur y a Lena, y sus palabras se volvieron más duras. ¿Qué? ¿Estás sorda a lo que tu madre y yo estamos diciendo? ¿Tienes algo de respeto por nosotros? Eres completamente insolente. ¿Cómo pudimos dar a luz a una criatura tan mala como tú? Justo en medio de su diatriba, la puerta principal se abrió de nuevo. Ethan Lockwood entró cargando a Jasmine Hawthorne. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Ivy, quien estaba de pie en el centro de la sala de estar. Echó un vistazo a su postura íntima, luego miró hacia otro lado con calma.
Aunque su mirada era tranquila, una oleada repentina de pánico lo invadió. Él dejó rápidamente a Jasmine en el suelo y se acercó a Ivy. Ivy, no te equivoques. Jasmine se torció el tobillo, y yo pasaba por allí casualmente. Así que la llevé de regreso. No terminó de hablar, y Ivy no se molestó en desenmascarar su débil mentira. Pierce ha estado de viaje de negocios últimamente, de lo contrario, no habría molestado a Ethan. No te preocupes por eso, hermana, dijo Jasmine, quien momentos antes había estado rodeada por un Arthur lleno de cariño. Incluso alguien más delgado no pudo resistirse a interrumpir, aunque sus palabras parecían una explicación. Estaban impregnadas de un tono triunfal y ostentoso. Es mi culpa, de verdad. Mamá y papá me han mimado tanto que un simple esguince me duele horriblemente. Pero por suerte Ethan llegó a tiempo, cruzó una docena de semáforos en rojo para llevarme al hospital, y ahora me ha traído todo el camino de regreso. Le he dado muchísimo trabajo. Mientras hablaba, Jasmine, con los ojos brillantes por la alegría maliciosa, se fijó en Ivy, intentando provocarla para que se descontrolara o comenzara una discusión, pero Ivy simplemente se mantuvo impasible. Como si no le importara en absoluto, al no obtener la reacción que quería, los ojos de Jasmine se movieron de un lado a otro, y se le ocurrió otra idea. Si no fuera por Ethan, no sabría hasta qué punto se habría hinchado mi pie. Como estás aquí, ¿por qué no te quedas a cenar con nosotros? ¿Para agradecerle? Su tono era animado y alegre, un marcado contraste con la silenciosa Ivy que estaba cerca. Nadie preguntó la opinión de Ivy, simplemente decidieron por ella. Que se quedaría a cenar. Pero no fue hasta que todos los platos estaban sobre la mesa y ella estaba de pie junto a su asiento que se dio cuenta de que todo lo preparado era picante. El favorito de Jasmine. No se sorprendió, solo se sentó tranquilamente. En el pasado, Ivy había mencionado suavemente a Arthur y Elena, que tenía el estómago sensible y no podía comer comida picante, pero solo recibió su impaciente rechazo. Estás exagerando. Más tarde, después de que comenzó a salir con Ethan, él siempre había prestado atención a sus gustos, e incluso aprendió a cocinar muchos platos suaves y reconfortantes para calmar su estómago. Pero esta vez, aunque estaba sentado a su lado, sus ojos solo estaban puestos en Jasmine, al mínimo signo de incomodidad en ella, le pasaba rápidamente una servilleta. O le ponía más comida en el plato. De repente, recordó cómo en el pasado, incluso cuando Ethan venía a la casa de Hawthorne para verla, su mirada siempre se desviaba hacia Jasmine. Para el cumpleaños de Jasmine, él le preguntaba a Ivy sobre las preferencias de Jasmine, ya sea de repente o bajo pretexto de curiosidad casual. Cuando Jasmine estaba enferma con fiebre, él siempre decía que tenía asuntos de trabajo urgentes que atender. A Ivy no pudo evitar sonreír amargamente, las señales de que Ethan se centraba en Jasmine eran tan obvias. ¿Cómo habría tardado tanto en darse cuenta? Pero no importaba cuánto amara a Jasmine, no debería haberla usado a ella como una herramienta. Su flagrante engaño de por vida la hirió más que el rechazo de Pierce jamás lo hiciera. La cena terminó, y ella había comido casi nada. El viaje de regreso fue silencioso, ella pensaba en borrar sus registros. Mientras él recordaba con nostalgia el tiempo que había pasado con Jasmine. Finalmente, Ivy rompió el silencio. No voy a casa, necesito ir a otro lugar. Su voz sacó a Ethan de sus pensamientos. Al escucharla, se volvió hacia ella rápidamente y le preguntó suavemente, Ivy, ¿a dónde vas? Voy contigo. No, está bien, dijo Ivy, sacudiendo la cabeza. Pero él tomó su mano e insistió, no me sentiré tranquilo si te vas sola. Incapaz de negarse, ella accedió. Sin decir el destino, solo abrió la aplicación de navegación para que él lo viera. No había mucho tráfico, y pronto se acercaron a su destino. Justo cuando estaban a punto de girar, el teléfono de Ethan sonó. Lo contestó, y al otro extremo se oyó la voz de Alina. Ethan, la herida de Jasmine se ha inflamado y tiene un poco de fiebre. ¿Te importaría llevarla al hospital de nuevo? Iré enseguida, dijo. Estaba a punto de hacer un giro en U con pánico, pero pareció recordar algo. Y miró a Ivy con disculpa. ¿A Ivy, yo? Abrió la boca pero se detuvo, sin saber qué decir. Antes de que pudiera decidir, ella habló primero. Deberías ir. Queda solo un poco más, yo puedo caminar desde aquí. Con esas palabras, abrió la puerta del coche y salió. Viendo que ella ya se había bajado del coche, su preocupación por Jasmine finalmente ganó. Arrancó el coche y se fue a toda velocidad. Mientras veía cómo las luces traseras desaparecían en el tráfico. Ivy se quedó de pie sin hablar durante mucho tiempo, tragándose silenciosamente la amargura que sentía en el corazón. Ethan,
Si hubieras conducido un poco más, habrías descubierto que mi destino era la oficina de registros. Habrías visto las señales de mi partida, pero no lo hiciste porque no te importó. El proceso de borrar sus registros fue rápido. Después de hacerlo, Ivy tomó un taxi de regreso a la villa. No mucho después, Ethan entró cargando una caja de pasteles de frijoles rojos, con la cara llena de disculpa. Ivy, pronto serás mi esposa, y eso significa que Jasmine y yo seremos familia. Por eso me preocupo un poco más por ella. No te equivoques, te he cortejado durante tantos años. Deberías saber que eres la única en mi corazón. Ivy no entendía cómo podía actuar tan perfectamente. La tienda que vendía estos pasteles de frijoles rojos estaba en el sur de la ciudad, un viaje que cruzaba media ciudad. Su sabor único los hacía increíblemente populares, y siempre había que hacer cola. Al menos 3 horas para comprar una caja. Para cumplir el deseo de Jasmine, estaba dispuesto a esforzarse tanto. Sin duda, eso encajaba con la descripción de un amante devoto. Excepto que esa devoción no era para ella, sino para Jasmine. Ivy estaba cansada, no tenía energía para seguir participando en su actuación. Sacudió la cabeza, rechazando por primera vez la oferta que él le hacía. No me siento bien, voy a descansar. Sin esperar a ver su reacción, se dio la vuelta y fue a su habitación. Ethan se quedó inmóvil, notando naturalmente el mal humor de Ivy, pero no lo pensó demasiado, suponiendo que todavía estaba enojada porque se había ido. Para ayudar a Jasmine, para ganarse su corazón, canceló todo su horario y la llevó a una serie de citas. Comieron una cena con velas. Él la llevó de compras para comprar artículos de lujo, y finalmente compraron entradas para ver una película. Justo cuando se sentaron en sus asientos, un grupo de chicas entró en el cine. La que estaba en el centro del grupo no era otra que Jasmine. Aunque la expresión de Ethan no cambió, Ivy pudo sentir claramente que estaba distraído. Sus ojos no dejaban de mirar a Jasmine. A mitad de la película, Ivy miró su expresión ausente y adivinó que no había captado ni una sola escena. No fue hasta que ella dijo su nombre repentinamente que volvió a la realidad. ¿Qué pasa, Ivy? No me siento bien, vamos a casa, dijo ella con una voz plana, como si realmente estuviera indispuesta. Él lanzó otra mirada renuente a Jasmine, pero finalmente decidió levantarse y salir con ella. Pero justo cuando salieron del cine, se oyó un alboroto detrás de ellos. Una multitud salió corriendo, y sus gritos de pánico llenaron el aire. ¡Fuego! El cine está en llamas. Al oír sus gritos, la cara de Ethan se puso pálida. Justo cuando se disponía a abrirse paso entre la multitud para volver adentro, vio al grupo de amigas que había venido con Jasmine saliendo corriendo. Se acercó corriendo, las detuvo y les preguntó desesperadamente a cada una, con una voz cargada de un pánico innegable. ¿Dónde está Jasmine? Al escuchar su pregunta, las chicas se miraron entre sí, se pusieron pálidas mientras intentaban recordar. Una de ellas tartamudeó, Jasmine, creo que todavía está adentro. En el momento en que escuchó eso, la ira estalló en él, quemando toda su razón. Gritó, ¿no te dije que la cuidaras? Sin esperar a que dijeran nada más, se dio la vuelta, listo para volver a entrar en el edificio en llamas. No había avanzado mucho cuando su conductor lo agarró. Señor Lockwood, el fuego es demasiado fuerte, no puede entrar. El equipo de rescate llegará en cualquier momento. Pero antes de que el conductor terminara de hablar, el grito furioso de Ethan lo interrumpió. ¡Lárgate! Ignorando las protestas de todos, se abrió paso entre la multitud que huía y corrió de regreso hacia el cine, justo cuando llegó el equipo de rescate. Ethan finalmente salió cubierto de sangre, cargando a Jasmine inconsciente. La colocó con extremo cuidado en la camilla de heridos, como si fuera un tesoro precioso. Solo después de confirmar que Jasmine estaba a salvo se desplomó. Cuando cayó, las heridas en su espalda quedaron completamente al descubierto. La vista de esas heridas sangrantes y destrozadas hizo que Ivy, que pensaba que ya no podía sentir dolor por él, llorara. No fue por compasión, sino porque recordó algo del pasado. En aquel entonces, Ethan la había cortejado durante mucho tiempo, ella no era de piedra. No había sido completamente ciega a sus esfuerzos. Solo que no podía dejar ir a Pierce Sinclair, y por lo tanto no podía aceptar sus avances. Hasta un día, se desmayó repentinamente y la llevaron deprisa al hospital, donde le diagnosticaron insuficiencia renal. Llorando, llamó a sus padres, rogándoles que se hicieran pruebas como posibles donantes, pero Arthur y Elena se negaron sin dudarlo, diciendo que tenían que acompañar a Jasmine en un viaje. Incluso dijeron que la insuficiencia renal
No era una sentencia de muerte, y que si lo fuera, podían notificárselo después de que ya estuviera muerta. Sus propios padres le colgaron la llamada, sin la menor piedad. Cuando no tenía a quien recurrir, fue Ethan quien se hizo las pruebas en silencio, y luego se acostó en la mesa de operaciones también en silencio. Después de la cirugía, Ivy descubrió que había sido su donante. Se sentó al lado de su cama en el hospital y lloró durante mucho tiempo. Cuando él se despertó, lo primero que vio fue su rostro bañado en lágrimas. La abrazó con dolor, repitiendo una y otra vez, SHHH, no llores, yo quería hacerlo. Pero sus palabras solo la hicieron llorar más. En ese momento, pensó, quizás era hora de dejar de lado su espera inútil y ver a la persona que estaba a su lado. Pero justo cuando se había sumergido en su ternura y se había enamorado completamente de él, descubrió que todo había sido un engaño. Ahora recordando, él siempre había sido alguien dispuesto a arriesgar su vida por el amor, solo que la persona por la que estaba dispuesto a morir siempre había sido Jasmine, desde el principio hasta el final. Ethan resultó gravemente herido esta vez y permaneció en el hospital durante mucho tiempo. A Ivy, que antes lloraba sin parar, incluso si él se hacía un pequeño rasguño, nunca mencionó ir a visitarlo. Incluso cuando su asistente le transmitió mensajes de que Ethan quería verla, fingió no escucharlo y se mantuvo ocupada con sus propias cosas. Hasta una noche, mientras dormía profundamente, sintió un peso encima de ella. Sobresaltada, abrió los ojos y encontró a Ethan abrazándola con fuerza. Aún llevaba el camisón rayado del hospital, por lo que estaba claro que se había escapado. Tenía la frente envuelta en gasa, lo que indicaba que sus heridas estaban lejos de curarse, pero aún así la abrazaba con fuerza, negándose a soltarla. Ella se esforzó un poco para empujarlo y separarse de él. ¿Por qué volviste aquí? Te extrañaba, murmuró él, enterrando la cabeza en el hueco de su cuello. Después de expresar su añoranza, se detuvo y habló de nuevo, con un toque de queja en la voz. ¿No recibiste los mensajes que envió mi asistente? Te niegas a verme. ¿Por qué fui a salvar a Jasmine? Lo siento, estaba equivocado. No debería haberte dejado por otra persona, pero ella es tu hermana, después de todo. Y la situación era una emergencia, así que fui a ayudarla. Pero te prometo que la persona que amo siempre has sido tú. Solo le mostré un poco más de preocupación a Jasmine. Porque es tu hermana, nada más, Ivy. Por favor, no estés enojada conmigo, ¿vale? Ethan habló con tanta sinceridad, que si Ivy no hubiera sabido quién era la persona que realmente amaba, podría haberle creído. Él no había vuelto corriendo porque le importaran sus sentimientos, sino porque tenía miedo de que ella descubriera sus sentimientos por Jasmine, miedo de que su boda se cancelara, miedo de que Jasmine no cumpliera su deseo. Realmente no necesitaba seguir con el teatro. Podía estar tranquilo, pronto, muy pronto todas estas personas no tendrían absolutamente nada que ver con ella. Ella desaparecería completamente de su mundo y viviría feliz para siempre con su familia personalizada. Aunque fueran falsas, las verdaderas nunca le habían dado ni un gramo de amor. De todos modos, ¿qué importaba si eran reales o falsas? No estoy enojada, dijo Ivy, mirando a Ethan con una expresión seria. Se detuvo un momento, como si tuviera miedo de que no le creyera. Y añadió, solo tengo un resfriado y no quería enfermarte, así que no fui a visitarte. ¿Un resfriado? ¿Te has enfriado? ¿Es grave? Al escuchar su explicación, no mostró intención de mantenerse alejado, por el contrario, sacó su teléfono y comenzó a escribir. El clima se ha puesto más frío últimamente. ¿No tienes suficientes ropas? Haré que alguien te envíe la colección de la nueva temporada. Actuó tan rápido que Ivy no tuvo tiempo de detenerlo. Pero luego pensó, no importa, si quiere comprarlo, que lo haga. De todos modos, no las voy a usar. Cuando me vaya, solo las dejaré todas para su amada. Con ese pensamiento, dejó de hablar del tema. Estoy bien, solo cuida de ti mismo. Tus heridas no han sanado aún, deberías volver al hospital. Sus palabras parecían preocupación, pero su rostro estaba inexpresivo, lo que hacía que pareciera más bien que intentaba deshacerse de él. Ethan sintió una extraña sensación de inquietud, pero la desestimó como producto de su imaginación. Se levantó obedientemente para irse, pero cuando se dio la vuelta, vio que Ivy todavía estaba acostada en la cama, sin intención de acompañarlo. Se detuvo inmediatamente. Cuando ella lo miró, dijo con un toque de puchero, si no vienes conmigo, entonces no me voy. Después de un breve enfrentamiento, ella suspiró y se levantó resignada, se cambió de ropa y bajó las escaleras con él.
En el hospital, Ethan recordó que tenía un resfriado. Y llamó de inmediato a un médico. Solo se tranquilizó después de que le dijeran que no era nada grave y que solo necesitaba descansar. Como sus heridas no estaban completamente sanadas, se quedó en el hospital unos días más. Durante este tiempo, Ethan fue extremadamente pegajoso y la seguía a Ivy a donde quiera que fuera. Incluso cuando ella iba al baño, él la esperaba justo afuera. Cada vez que las enfermeras veían a uno de ellos, instintivamente miraban alrededor y siempre encontraban al otro cerca. Y en esas ocasiones, escuchaba a la gente murmurar: el señor Lockwood y la señorita Hawthorne están tan enamorados. Ojalá encuentre a un novio que me trate así de bien. ¿Quién no lo querría? Pero tendrías más suerte encontrándolo en tus sueños. Ivy escuchó su conversación, pero no le provocó ninguna emoción. ¿Envidia? ¿Amor? Solo ella sabía que todo era una fachada. ¿Por qué más estaría tan pegajoso ahora? No era porque realmente la amara, sino porque su comportamiento reciente había sido inusual y tenía miedo. Miedo de que algo saliera mal antes de la boda. Después de todo, en su mente, si esta boda no se realizaba, probablemente ella volvería a molestar a Pierce Sinclair, y entonces, ¿cómo podría su amada Jasmine encontrar su felicidad? Pasaron unos días más. Y finalmente Ethan se recuperó lo suficiente para darse de alta. Tan pronto como subieron al coche, sonó su teléfono. Era su amigo. Ethan, esta noche hay una lluvia de meteoros. ¿Quieres traer a tu prometida y salir a pasar un rato? Las lluvias de meteoros eran raras, y como la invitación era para ambos, Ethan aceptó sin dudar. Ivy no quería ir, pero tenía miedo de que él notara que algo andaba mal, así que fue con él. Cuando llegaron, descubrió que no solo estaban los amigos de Ethan, sino también Jasmine. En el momento en que vio a Jasmine, Ivy sintió con claridad la absoluta alegría que irradiaba el hombre a su lado. Pero él se recompuso rápidamente, ocultando cualquier señal de su interés por Jasmine. Cuando cayó la noche, el cielo se llenó de estrellas brillantes. De repente, una estrella fugaz cruzó el cielo, seguida de muchas más. La multitud, formada por grupos como el suyo y parejas en cita, emitía exclamas de asombro constantemente. Después de las primeras exclamaciones, todos cerraron los ojos rápidamente para hacer un deseo. Justo en ese momento, un vendedor pasó con un carrito pequeño entre la multitud. ¿Quieren un frasco de deseos? Escriban el deseo que hicieron bajo la lluvia de meteoros y yo lo colgaré en un árbol para ustedes. Así su deseo tendrá más probabilidades de hacerse realidad. Capítulo 7. Aunque sabían que era solo una superstición, al ver la expresión ansiosa de Jasmine, todos compraron uno. Cuando llegó el turno de Ethan, compró todo el stock del vendedor. Sus amigos no pudieron evitar burlarse de él. Ethan, ¿vas a poder escribir tantos deseos? Compárteme algunos. Sí, hombre. Ya tienes todo lo que podrías desear. Hacer tantos deseos es solo ser codicioso. Ethan sonrió con ironía y se volvió hacia Ivy, con ojos tan suaves como el agua. No necesito nada, pero espero que Ivy pueda tenerlo todo. Sus palabras fueron recibidas con otra oleada de suspiros y burlas. Ethan, realmente eres el más enamorado y el que más adora a su esposa entre nosotros. A la mayoría de la gente le habría dado color al rostro con tantas burlas, pero a Ivy, el centro de atención, solo miró el carrito lleno de frascos de deseos y no dijo nada. Al verla escribir diligentemente su deseo, Ethan se inclinó con curiosidad, pero tan pronto como vio la primera palabra, Ivy escondió rápidamente el papelito. No se hará realidad si lo ves. Al escuchar esto, no insistió y solo le rascó el pelo. Ivy, estoy seguro de que tu deseo se hará realidad. Ella sonrió sin decir nada, aunque en su corazón no podía estar más de acuerdo. Sí, mi deseo definitivamente se hará realidad. Cuando colocó el papel en el frasco, Ivy lo abrió una última vez para revisarlo. Solo había una línea: que Ivy Hawthorne y Ethan Lockwood nunca se vuelvan a encontrar, ni en esta vida ni en la próxima. Cuando Ethan terminó de escribir en todos los papeles de deseo que había comprado, la lluvia de meteoros estaba casi terminada. Justo cuando se disponían a irse, escucharon un grito. Al mirar hacia atrás, vieron a Jasmine en el suelo, con los ojos rojos por las lágrimas que no se atrevía a soltar. Creo que me torcí el tobillo de nuevo. Me duele mucho. Al escuchar sus palabras, todo el grupo corrió hacia ella. Ethan, ya no podía mantener la compostura, abrió paso entre la multitud. La cogió en brazos y comenzó a bajar la montaña. Ivy no dijo nada para detenerlos. Mientras todos estaban reunidos alrededor de Jasmine, ella volvió silenciosamente a subir la montaña.
Encontró al vendedor que había colgado sus frascos y le transfirió otra suma de dinero. Señor, ¿podría quitar los frascos de deseos que acabamos de colgar hace un rato? Ivy regresó a la cima de la montaña con los frascos recuperados. Encontró un lugar al azar para sentarse y comenzó a abrir uno por uno los que Ethan había escrito. Que Jasmine sea feliz cada año y que cada día sea mejor que el anterior. Que Jasmine sea feliz y triunfe, y que todos sus sueños se hagan realidad. Que Jasmine viva mucho tiempo, libre de enfermedades y desgracias, y que solo conozca a gente buena. Que la chica que amo, Jasmine Hawthorne, viva una vida de alegría y paz. 99 frascos de deseos, 99 papeles, cada uno tenía el nombre de Jasmine, ninguno hablaba de ella. Los ojos de Ivy se pusieron rojos. Al final, dejó los frascos esparcidos por el suelo y caminó hacia abajo de la montaña. Tan pronto como llegó al pie, vio a Ethan caminando de un lado a otro. Inquieto. En el momento en que la vio, corrió hacia ella, la abrazó fuerte y su voz estaba llena de miedo. Ivy, ¿dónde estabas? No te vi cuando bajé la montaña. Estoy tan contento de que estés bien. Nunca más te alejes de mi vista. Al ver su estado de pánico, sus amigos se acercaron. Vitoreando y tratando de calmar la situación, te dijimos que solo hay un camino para bajar la montaña, seguro que ella estaba bien. Pero Ethan no nos creía, estaba realmente preocupado hasta enfermarse. No tienes idea, Ivy. Cuando Ethan se dio cuenta de que no estabas detrás de él, este gran hombre casi se pone a llorar. Sus palabras parecían diseñadas para demostrar cuánto Ethan la quería, pero sobre sus cabezas, su mirada se encontró con la de Jasmine, que estaba al final del grupo. El pie de Jasmine estaba claramente vendado, y parecía mucho más tranquila ahora. Al escuchar a sus amigos, apareció una extraña expresión de orgullo en sus ojos. La sonrisa significativa que jugaba en sus labios parecía indicar que ella también entendía los verdaderos sentimientos de Ethan. También entendía los verdaderos sentimientos de Ethan. Era una mirada de puro triunfo, como si dijera, mira, todos dicen que te ama. Pero yo soy la que realmente le importa. Una densa ola de humillación invadió a Ivy, pero la reprimió. Está bien, todo esto terminará pronto. Capítulo 8. Pocos días después de ese día, fue el cumpleaños de Jasmine. Arthur y Elena no escatimaron gastos, reservaron un crucero para su fiesta. E incluso invitaron a Ethan y a Ivy a asistir. Se habían olvidado completamente de que también era el cumpleaños de Ivy. Ella ya estaba acostumbrada a eso. Pero el día que recibieron la invitación, Ethan dudó en aceptar. Ese día también es tu cumpleaños, quizás no deberíamos ir. Ivy pudo ver que él quería ir con desesperación, pero tenía que esforzarse para mantener la fachada delante de ella. Al notar su duda, ella le dio lo que quería. No estaría bien no ir, deberíamos asistir. Él se esforzó por contener su alegría, la abrazó y sus palabras estaban llenas de disculpas. Lo siento, no puedo pasar tu cumpleaños solo contigo este año. Te lo compensaré el próximo. Ella se rió suavemente al escuchar su promesa. ¿El próximo año? No habrá próximo año. En solo unos días más, desapareceré completamente de su mundo. En la fiesta de cumpleaños, Jasmine fue el centro de atención. Vestía el último diseño de alta costura y estaba rodeada de un círculo de admiradores que le lanzaban cumplidos. Pierce Sinclair, que había estado fuera por trabajo, finalmente regresó. Estaba a un lado de Jasmine con un traje impecable, formando una pareja perfecta. Cuando llegó el momento de entregar regalos, todos presentaron sus obsequios. Como sus parientes más cercanos, los regalos de Arthur, Elena y Pierce eran los más esperados, y no decepcionaron. Le entregaron joyas caras y un supercoche de edición limitada. Cuando llegó el turno de Ethan, sacó un certificado. Mientras la multitud miraba con confusión, lo abrió para mostrar una foto de una nebulosa de color rosa. Jasmine, ya tienes todo, así que pensé mucho en esto. Creo que esto te queda mejor. A partir de hoy, tú decides el nombre de esta nebulosa. El gesto provocó una oleada de exclamas en la multitud, y el aire se llenó de murmullos. Incluso puede comprar los derechos de nomenclatura de una nebulosa. El señor Lockwood debe haber tenido que esforzarse mucho. Si me preguntas, el señor Lockwood está locamente enamorado de la señorita Hawthorne. Su amor se extiende a su hermana, por eso es tan generoso con su regalo de cumpleaños. Los sonidos de envidia no paraban, pero solo Ivy sabía la verdad. Este regalo preparado con tanto esmero no era una señal de afecto por extensión, sino porque Jasmine era la que realmente amaba. No queriendo quedarse en el salón principal, salió a la pasarela para respirar un poco de aire. La brisa del mar movió su cabello, y el corazón que había estado pesado durante tanto tiempo
Finalmente comenzó a sentirse un poco más ligero. Fue entonces cuando apareció Jasmine. Estaba detrás de Ivy, con los ojos llenos de burla despreciativa. Pero su voz estaba llena de triunfo. Hermana, ¿qué hago? Parece que no solo Pierce, sino también Ethan me gusta. A Ivy no entendía, desde la infancia. Jasmine le había quitado todo, el afecto de sus padres, sus amigos, el chico que amaba y ahora su prometido. ¿Por qué no la dejaba en paz? ¿Por qué tenía que presumir sus victorias delante de ella? Mientras pensaba eso, lo preguntó en voz alta. Al escuchar la pregunta, Jasmine dejó de fingir, y una sonrisa irónica apareció en sus labios sin razón alguna. Solo me gusta verte sufrir, y estoy muy feliz porque pronto lo volveré a ver. A Ivy frunció el ceño. Justo cuando se disponía a preguntarle qué quería decir, Jasmine le agarró la mano repentinamente y las arrastró ambas por la barandilla al mar. El agua del mar invadió su boca y nariz, instintivamente intentó gritar pidiendo ayuda. Pero se atragantó con el agua que entraba. El frío helado se infiltró en sus sentidos, y el miedo a morir invadió su mente. Mientras las olas la arrojaban de un lado a otro, vio que finalmente alguien había notado el alboroto. Pronto escuchó varios ruidos de salto al agua. Arthur, Pierce y Ethan, los tres se habían lanzado al mar. Pero sin dudar ni un instante, todos nadaron directamente hacia Jasmine. Desde el crucero, podía escuchar débilmente los gritos desgarradores de Alina. «Salven a Jasmine, deben salvar a Jasmine». En ese momento, la desesperación de ser abandonada por todos la invadió. Se resignó a su destino, cerró los ojos y esperó la muerte. Pero justo entonces, el sonido de alguien nadando se hizo más cercano, alguien se acercaba a ella. Parpadeó con confusión y se quedó helada al ver el rostro. Era Pierce. No tuvo tiempo de preguntarse. Porque Pierce venía a salvarla, antes de que su conciencia fuera completamente absorbida por la oscuridad. Cuando se despertó, estaba en el hospital. Ivy parpadeó con los ojos secos, y su mirada pasó del techo blanco y puro al hombre que había estado velando a su lado en la cama. Después de comprobar varias veces, todavía no podía creerlo. La única persona a su lado era Pierce Sinclair. Ocultó su sorpresa y preguntó con calma. ¿No deberías estar con Jasmine? Acabo de salir de su habitación, allí hay un montón de gente. Ethan también está allí. Pierce esperaba una reacción fuerte al mencionar el nombre de Ethan, pero ella permaneció inexpresiva. Sus siguientes palabras fueron para despedirlo. Entonces deberías ir allí también. Prefiero estar en paz y tranquilidad. A pesar de sus palabras, el hombre a su lado no se movió. Ella lo miró con confusión. ¿Hay algo más? No te cases con Ethan Lockwood. Pierce se quedó callado durante mucho tiempo, como eligiendo sus palabras con cuidado, pero finalmente lo dijo. Una vez que comenzó. El resto salió a flote, él no te ama para nada. Solo se acercó a ti para abrirle camino a Jasmine. Había finalmente expresado el secreto que había estado pesando en su corazón, y parecía aliviado. Pero cuando miró a Ivy, vio que su expresión seguía siendo la misma, calmada e impenetrable. Parecía como si lo hubiera oído todo antes. En un instante, se llenó de sorpresa. Ya lo sabías. Si no hay nada más, deberías irte, dijo ella. No respondió a su pregunta, todavía intentaba hacerle ir, pero él no solo no se fue, sino que su reacción se volvió más intensa. ¿Lo sabes y aún te vas a casar con él? ¿Estás loca? En eso, Ivy se rió. ¿Qué te importa? ¿No rompimos ya nuestro compromiso y te devolví a tu preciosa Jasmine? Sus palabras dejaron a Pierre sin habla. No sabía qué le pasaba, debería haber estado feliz, pero últimamente, cada vez que miraba a Jasmine, no podía evitar pensar en Ivy, aquella que antes lo seguía everywhere, debería ser, siempre lo seguía. Incluso sus sueños estaban llenos de ella. Mientras el silencio llenaba la habitación, Ethan abrió de repente la puerta. En el momento en que vio a Pierce, su rostro se obscureció. Pierce Sinclair, ¿qué estás haciendo aquí? Con el presente. Su conversación no pudo continuar. Pierce le lanzó a Ivy una última mirada profunda antes de girarse y marcharse, sin decir otra palabra. Apenas se fue. Ethan se precipitó hacia ella y la abrazó fuertemente. A Ivy, lo siento mucho. No es que no haya intentado salvarte, solo que la confundí contigo en el agua. Por favor, no estés enojada conmigo. Me alejaré de Jasmine desde ahora, y tú, por favor, no vuelvas a ver a Pierce Sinclair, ¿vale? Te costó tanto tiempo superarlo finalmente. Y aceptar estar conmigo. Si te enredas con él de nuevo, realmente me volveré loco, escuchando la cadena de disculpas de Ethan.
La cara de Ivy seguía serena. Cerró los ojos, y un solo pensamiento resonaba en su mente: que todo termine pronto. En los días siguientes, quizás para demostrar su determinación, Ethan no volvió a visitar a Jasmine, ni le prestó atención a las noticias sobre ella. Se quedó al lado de Ivy, colmándola constantemente de regalos para ganarse su afecto, y así continuó hasta la víspera de la boda. Esa tarde, Ivy comenzó a empaquetar sin razón aparente. Ethan la vio, pero no le dio mucha importancia, incluso ofreciéndose a ayudarla. Pero mientras lo hacía, se dio cuenta de que todo lo que estaba empaquetando eran cosas que él le había dado durante su cortejo, las cientos de fotos que le había tomado, las interminables cartas de amor que le había escrito, los innumerables regalos que le había dado. Finalmente, encontró un cuaderno. Al abrirlo, vio que estaba lleno de notas sobre las preferencias de Ivy. 1. Ivy tiene el estómago sensible y no puede comer comida picante. Debo aprender 365 recetas para calmar el estómago para ella. 2. Ivy le tiene miedo a los truenos y siempre se olvida. Debe haber un paraguas para ella antes de que llueva. 3. Ivy ama las cerezas. Debo plantar todo un patio trasero de cerezos para ella. Porque Ivy se siente muy sola siempre que sea. Si ella mira hacia atrás, tú debes estar allí. Ethan leyó la lista del cuaderno empaquetado en voz alta, una por una. Cuando terminó, rió suavemente. Ivy, fue tan difícil ganarte. Estoy contento de haber perseverado. Al ver su rostro serio y sincero, Ivy se quedó momentáneamente sorprendida. Él había hecho tanto para cortejarla. Si no hubiera escuchado con sus propios oídos las palabras que dijo, probablemente le habría sido difícil creerlo. Que Ethan tan devoto estaba pensando en otra persona completamente mientras estaba con ella. Sin embargo, Ethan no notó su extraña actitud. Alargó la mano y la abrazó. Ivy, finalmente puedo hacerte mi esposa. Dímelo, después de hoy serás mía, ¿verdad? Ivy negó con la cabeza. No. Desde el momento en que me engañaste, estaba destinado que nunca pudiéramos ser juntos. En ese instante, entró el mayordomo. Señor, el novio y la novia no deben verse antes de la boda. Es hora de que vayas al hotel. Al escuchar al mayordomo, Ethan no se movió, solo siguió abrazando a Ivy. Quiero quedarme con Ivy. El mayordomo lo miró con preocupación. Señor. Antes de que pudiera persuadirlo más, el teléfono de Ethan sonó. Al ver el identificador de la llamada, se quedó helado, luego finalmente soltó a Ivy y se apartó para contestar. Ella no supo qué se dijo al otro extremo, solo que cuando regresó, su actitud había cambiado. Le dio un último abrazo con reluctance. Ivy, nos veremos mañana. Ivy sabía que se marchaba no por el mayordomo, sino por esa llamada. Había sido Jasmine, pero ella no intentó hacerle quedarse. Solo miró tranquilamente cómo su espalda desaparecía por la puerta principal de la villa, luego tomó las cajas que había empaquetado y las llevó todas al patio delantero. Ya había pedido al personal que preparara un brasero, aunque no sabían por qué, no hicieron preguntas y simplemente lo colocaron en el jardín. Ahora, tomó los objetos de las cajas, fotos, cuadernos, diarios, y los arrojó uno por uno al fuego. Cuando la última foto fue consumida por el fuego, miró las cenizas y sonrió ligeramente. Ethan Lockwood, los recuerdos están todos quemados y no tenemos futuro. En la vasta oscuridad de la noche, nadie se dio cuenta de que la novia del mañana sacara una maleta por la puerta, marchándose con determinación, sin mirar atrás. Capítulo 11. Ivy subió al coche sin mirar hacia atrás. En el momento en que el vehículo comenzó a moverse, rompió la tarjeta SIM de su teléfono por la mitad y la arrojó por la ventana. Nadie ama a Ivy Hawthorne, así que ella se amará a sí misma. Adiós, ciudad capital. Adiós, a todos. No había vuelos directos a la isla. Tuvo que volar al país más cercano y luego tomar un barco. Cuando llegó a la isla privada, donde los derechos de propiedad ya habían sido transferidos a su nombre, habían pasado todo un día y una noche. Una mansión construida según sus especificaciones ya estaba esperándola, lista para mudarse. Sus fondos eran suficientes, y sabiendo que viajar hacia y desde la isla podría ser inconveniente, había comprado previamente un yate. No pensaba que necesitaría salir de la isla mucho, pero no estaba segura sobre los padres y el novio que había comprado, personalizado, así que era mejor estar preparada. Abrió la puerta de la finca, el interior estaba completamente amueblado y equipado. Miró a su alrededor con satisfacción, este sería su hogar desde ahora. Justo cuando estaba a punto de sacar su teléfono para preguntar cuándo llegarían su familia personalizada, se abrió la puerta principal de la villa, y desde adentro apareció un joven guapo. Con aspecto refinado,
ante ella. Él se quedó helado por un instante al verla, pero rápidamente se dio cuenta de quién debía ser. Sonrió, se apartó para darle la bienvenida y la invitó a entrar. Y llamó a otras 2 personas que estaban adentro. Habían sido informados de que su empleadora llegaría ese día, así que los 3 habían estado esperando algún tiempo. Cuando la vieron, las otras 2 se presentaron. Mi nombre es Margaret Miller, soy tu madre personalizada, y este es Charles Davis, tu padre personalizado. La primera en hablar fue una mujer mayor con cara amable, quien también presentó al hombre a su lado. Cuando llegó el turno del joven, habló antes de que la mujer pudiera hacerlo. Hola, soy Caleb Dawson, tu novio personalizado. La boda de Ethan Lockwood y Ivy Hawthorne estaba programada para celebrarse en el hotel más grandioso de la capital. Un evento muy esperado que había atraído a casi todas las figuras destacadas de su círculo, todos ansiosos por presenciar la boda del siglo. Justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, un empleado corrió hacia el camerino sin aliento y le susurró algo al oído a Ethan. Los invitados abajo no pudieron escuchar lo que se decía, pero vieron que la sonrisa de Ethan se volvió rígida. Y luego se desvaneció lentamente. Despidió al empleado con un movimiento de mano y se dio la espalda al público. Señor Lockwood, la boda está a punto de comenzar, pero la novia no está aquí todavía. ¿Deberíamos comprobar si algo le pasó? Al recordar las palabras del empleado, el corazón de Ethan latía con fuerza, la inquietud que lo había atormentado desde ayer se intensificó. Sacó su teléfono y marcó el número que sabía de memoria. Después de una larga serie de timbres, la llamada se cortó. En ese instante, su corazón se hundió hasta el fondo del estómago, pero Ethan se negó a creerlo y marcó de nuevo con terquedad. Solo obtuvo una señal ocupada. Esta vez no pudo creérselo, ¿me bloqueó? Luego marcó el teléfono fijo de la villa, y después de unos timbres alguien contestó. Sin esperar a que saludara, exigió, ¿dónde está Ivy? ¿La han visto? ¿Se olvidó de la hora? Ve a recordárselo, que la boda está a punto de empezar. Mientras hablaba, su voz se volvió más baja y su confianza se desvanecía. A Ivy nunca había sido descuidada con el tiempo, y además le había bloqueado el número. Aún así, se aferraba a un ápice de esperanza de escuchar una respuesta diferente del personal. Al otro extremo de la línea se oyó un alboroto, mientras enviaban a personas a buscarla. Pronto regresó una voz insegura. Señor, no encontramos a la señorita Hawthorne en la villa, pero... El personal encontró el armazón quemado del vestido de novia y el anillo de boda que preparaste para ella en el jardín. Estas palabras impactaron a Ethan como un golpe físico. Corrió al frente del escenario, escaneando la multitud con los ojos. Cuando se dio cuenta de que Pierce Sinclair también faltaba, el último hilo de su compostura se rompió. Marcó su teléfono con desespero, con un solo pensamiento en la mente: a Ivy se había escapado. Oblivioso a todo lo demás, delante de todos los invitados. Salió corriendo del salón de banquetes, dejando atrás un coro de sorpresas y confusiones. Pierce contestó el teléfono rápidamente, desconcertado por la voz jadeante del otro extremo. Antes de que pudiera preguntar, llegó una voz casi rota: ¿Dónde estás? La novia faltaba y el novio se había fugado en medio de la ceremonia. La boda se convirtió en un caos. Al final, fueron Arthur y Elena Hawthorne quienes tuvieron que subir al escenario para intentar controlar la situación. Nadie habría imaginado que esta boda, que todos creían que era una unión perfecta, terminaría en un desastre tan espectacular. Capítulo 12. Después de despedir a los invitados, Arthur y Elena hicieron algunas averiguaciones. Y se enteraron de que todo el desastre se debía a que Ivy se había escapado. Inmediatamente fruncieron el ceño y comenzaron a hablar. Siempre ha sido un problema. Arruinar su propia boda así, es una vergüenza para la familia Hawthorne. La cara de Arthur estaba sombría, pero las ideas de Elinor fueron más lejos. Miró a Jasmine, que estaba de pie a su lado fingiendo no saber nada, y un sentimiento de miedo se apoderó de su corazón. A Ivy y Ethan se llevaban muy bien. ¿Por qué se escaparía de repente? Pierce tampoco está aquí hoy. ¿Será que se arrepintió de dejar a Pierce y se fue a buscarlo otra vez? Era una suposición instintiva, pero cuanto más lo pensaban, más plausible parecía. Su expresión cambió y también se apresuraron hacia la finca de los Sinclair. Parecía que todos tenían la misma idea. Todos los protagonistas asumieron que Ivy se había escapado para estar con Pierce. Afortunadamente, Pierce no estaba en casa, evitando por poco una gran confrontación en su puerta. Pierce tampoco se lo esperaba. El pensamiento de que Ivy se casara con otro hoy le había dejado un peso en el pecho. Saber que ella sabía los verdaderos motivos de Ethan,
pero aún así había elegido casarse con él, solo empeoró su estado de ánimo. Así que se fue a un club privado de su familia. Reservó una habitación privada, pidió una mesa llena de bebidas y se puso a beber hasta perder el conocimiento. No quería ir a su boda, no quería verla con el vestido de novia. Caminando hacia otro hombre y diciendo, yo quiero. En su borrachera, recibió una llamada de Ethan preguntando dónde estaba. Su mente estaba nublada y no entendía por qué el hombre, que debería estar casándose, lo estaba llamando en ese momento. Dijo su dirección sin pensar, y antes de que pudiera preguntar por qué, la llamada se cortó bruscamente. Pasó tan rápido que el Pierce borracho casi creyó que se lo había imaginado. Tomó su copa de nuevo, la llenó hasta el borde y se la bebió de un trago. La idea de romper su compromiso con Jasmine se hizo más fuerte con cada copa. Miró su teléfono, con una voz en su cabeza instándolo a cogerlo. Justo cuando estaba a punto de marcar el número de Arthur y Elena, la puerta de su habitación se abrió de un portazo con un gran estruendo. La luz cruda del pasillo invadió la habitación oscura. Si no hubiera sido por las botellas vacías, esparcidas por el suelo y Pierce sentado inmóvil en el sofá con su teléfono, Ethan habría pensado que estaba en el lugar equivocado. Frunciendo el ceño, encendió todas las luces de la habitación. La luz repentina hizo que Pierce protegiera los ojos instintivamente, pero antes de que pudiera levantar la mano, Ethan ya estaba delante de él. ¿Dónde está Ivy? ¿Vino a buscarte? Al mencionar el nombre de Ivy, la mente de Pierce se despejó un poco. Mirando la cara furiosa de Ethan, sonrió sarcásticamente. ¿No se está casando a Ivy contigo ahora mismo? ¿Por qué no estás en tu boda? ¿Qué haces aquí buscándome? Tan pronto como dijo estas palabras, Pierce pareció entender finalmente su significado. Se levantó bruscamente, con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Qué quieres decir? Al ver que realmente no lo sabía, la ira de Ethan se desvanecía, reemplazada por una confusión vacía. Aunque Ivy había crecido en la capital, su naturaleza tímida e insegura significaba que no tenía amigos. No había ido a buscar a Pierce, y dados los caracteres de los Hawthorne, nunca habrían ayudado a escapar. Entonces, ¿dónde más podría haber ido? A Ivy se ha ido. Quemó nuestro vestido de boda y los anillos y desapareció. Ethan se derrumbó en el sofá, con los ojos mirando vacíamente al frente, completamente desfocado. La primera reacción de Pierce fue la incredulidad. Después de todo, incluso cuando le había contado a Ivy la verdad sobre Ethan, ella no había considerado marcharse. Pero luego, recordando esa conversación, un destello apareció en sus ojos. Así que no era que no le importara a quien amara a Ethan, sino que ya había planeado marcharse. Capítulo 13. Pero si después de marcharse no venía a buscarlo, ¿dónde más podría haber ido? Pierce estaba absorto en sus propios pensamientos, completamente ajeno a que su silencio repentino había llamado la atención de Ethan. Antes de darse cuenta, Ethan le agarró el cuello. Y la cara de Ethan estaba a centímetros de la suya. Los ojos de Ethan se estrecharon, con un brillo peligroso, y su voz estaba llena de hielo. ¿Sabes dónde está? En ese momento, todo el alcohol desapareció de la sangre de Pierce. Sonrió, con una voz llena de malicia. No sé dónde está, pero sé por qué se escapó. Ethan se quedó helado. El agarre en el cuello de Pierce se aflojó, mientras preguntaba instintivamente, ¿por qué? Incluso ahora, no tenía ni idea de lo que pensaba Ivy. Había asumido que se había escapado para buscar a Pierce, pero ahora era claro que no era así. Mientras la frustración lo invadía, un celos amargo comenzó a crecer en él. No sabía por qué Ivy se había escapado, así que ¿cómo podía saberlo Pierce? Pero la respuesta de Pierce le dio un golpe fatal. ¿Recuerdas el día que se despertó después de caer al mar? ¿Quieres adivinar de qué hablamos durante el tiempo que estábamos solos? Al ver la expresión de Pierce, Ethan casi pudo oír cómo su corazón latía violentamente, la ansiedad y el miedo lo retorcían por dentro. En su pánico, dio un paso atrás intentando escapar. Tenía miedo de escuchar la respuesta. Pero la retirada de Ethan no fue lo suficientemente rápida para escapar de las palabras de Pierce. Al ver que intentaba huir, Pierce dejó de fingir y fue directo al grano. Se lo dije que no te acercaste a ella porque te gustara, sino por otra razón. Se lo dije que la persona que realmente amas es Jasmine, y que casarte con ella era solo una forma de hacer espacio para Jasmine. Ahora, ¿quieres adivinar otra vez cuál fue su reacción? Aunque era una pregunta, Pierce claramente no tenía intención de esperar una respuesta. Se respondió a sí mismo, no se sorprendió, no se puso triste y no me descreyó. Ella ya lo sabía mucho antes de que se lo contara. En aquel momento, al ver que no reaccionaba,
Pensé que realmente te amaba tanto que ni siquiera le importaba que no la quisieras, ni que tus intenciones fueran maliciosas. En ese instante, de hecho, estaba bastante celoso de ti. Pero ahora veo que me equivoqué. No era que no le importara, sino que estaba esperando el momento perfecto para dar el golpe más duro. Cuando Pierce terminó su última frase, Ethan ya había desaparecido de la habitación. Parecía como si no hubiera escuchado, pero cuando Pierce se acercó a la puerta y vio cómo Ethan bajaba las escaleras apresuradamente, la huida desesperada en su postura lo decía todo. Por alguna razón, Pierce sintió una sensación de satisfacción. No era el único que había hechole daño a Ivy. ¿Por qué sería el único en sufrir? De hecho, comparado con Ethan, sus acciones al menos no eran tan despreciables. Pierce miró hacia atrás la habitación desordenada, llamó a alguien para que la limpiara y luego salió del club. El aire fresco de la noche rozó su rostro, soltó un largo suspiro y miró el número que estaba a punto de marcar antes de que llegara Ethan. Apagó la pantalla y llamó a un taxi. Como se escapó de la boda, si no me equivoco, Arthur, Elena y Jasmine deben estar en mi casa ahora mismo. En lo que respecta a adivinar las motivaciones de Ivy, esas personas no eran diferentes de Ethan. 15 minutos después. Abrió la puerta de su hogar y vio a los tres Hawthorne sentados ordenadamente en el sofá de su sala de estar. Soltó una risa cínica. Veréis, tenía razón. Al oír la puerta, los tres miraron inmediatamente hacia allí, al ver que estaba solo, se inclinaron para mirar detrás de él, esperando encontrar alguna señal de Ivy. No vino a buscarme, dijo con un movimiento de hombros. Capítulo 14. Los Hawthorne no creyeron las palabras de Pierce. Arthur frunció el ceño, con los ojos llenos de desaprobación. ¿A quién más iría con su personalidad? No tiene ni un solo amigo en la capital. ¿Ese inútil causando semejante escena? Elena apoyó la opinión de su marido, con una cara de severo desprecio. Para un extraño, parecía menos la madre de Ivy y más su enemiga mortal. Con ese comportamiento tímido y retraído que tiene, ¿qué más puede hacer además de intentar robarle cosas a Jasmine? Pierce, sé que eres de buen corazón, pero no necesitas cubrirla. En este asunto, Jasmine se apoyó en su madre, con la mirada fija en Pierce, una sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos. No sabía por qué Pierce defendía a Ivy de repente, pero sabía que tenía que hacer algo. Otherwise su corazón podría alejarse realmente. Pierce, el matrimonio no es un juego. Como mi hermana aceptó casarse con Ethan, no debería hacer una rabieta infantil en la boda. Si sabes dónde está, por favor dímoslo. No podemos dejar que siga actuando tan imprudentemente, ¿verdad? Al ver a los tres unidos contra un enemigo común, Pierce se quedó momentáneamente sorprendido. ¿Son realmente la familia de Ivy? Ella había desaparecido sin dejar rastro, y sin embargo, ninguno de ellos se preocupaba por su seguridad. Cada palabra era una acusación. La ironía es que nunca se lo había dado cuenta antes. ¿Habría pasado a Ivy los últimos 20 y tantos años creciendo en este entorno? ¿Cuánto dolor habría tenido que soportar? No lo sabía, pero en ese instante, se negó a ser cómplice más. Señor y señora Hawthorne, realmente no sé dónde está ahora mismo, pero hay algo que quería hablaros. Al ver que ellos dirigían su atención hacia él, se aclaró la garganta y dijo las palabras que había rehecho. Señor y señora Hawthorne, quiero romper mi compromiso con Jasmine. La frase quedó flotando en el aire, dejando boquiabierto a todos en la habitación. Nadie habría imaginado que Pierce, el hombre que había luchado con todas sus fuerzas para romper su compromiso con Ivy y estar con Jasmine, quisiera terminarlo de repente. Después de un breve momento de shock, los ojos de Jasmine se enrojecieron inmediatamente. No lo entendía, solo había estado ausente un rato. ¿Cómo podía volver y decir algo así? Instintivamente, culpó a Ivy, que no estaba allí. Pierce, ¿mi hermana te dijo algo? Yo. Pero antes de que pudiera terminar, Pierce la interrumpió. Frunció el ceño, con los ojos llenos de confusión. Si no me equivoco, acabo de decir que Ivy no vino a verme. Además, incluso si hubiera venido, ¿qué podría haberme dicho? No pudiendo soportar ver a su amada hija acorralada, Arthur y Elena se enfadaron con el tono agresivo de Pierce, que contrastaba fuertemente con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas de Jasmine. Corrieron a su lado para consolarla. Los padres de Pierce, que habían estado observando desde un lateral, finalmente entendieron lo que había dicho su hijo y rápidamente intentaron calmar la situación. ¿Qué tonterías estás diciendo, hijo? No es momento para bromas. El matrimonio es un asunto serio, no lo puedes terminar así como así. ¿Verdad, Pierce? Ahora pide perdón al señor y a la señora Hawthorne y mira a Jasmine.
¿Ves cómo la has asustado? Al oír las palabras de la señora Sinclair, las expresiones de los Hawthorne se suavizaron un poco, pero al recordar lo que Pierce había dicho, no pudieron evitar sonreír con ironía. Qué bien podría salir de la boca de Ivy. Todo lo que hace es pelear y tratar de quitarle cosas a Jasmine. No se parece en nada a una hermana mayor decente. Las quejas de los Hawthorne continuaron, pero no tuvieron eco en Pierce, solo le pareció ridículo. No me extraña que Ivy haya elegido irse sola. Con padres así, una hermana así y un prometido como yo, cualquiera querría huir lo más lejos posible. Es mejor así, que Ivy finalmente brille por sí misma. Capítulo 15. 5 años después. Después de mantener su isla privada cerrada durante 5 años, Ivy Hawthorne finalmente la abrió para visitas públicas. Por primera vez, claro está, ya no se llamaba isla privada. Después de mucho pensar, Ivy la había llamado Serendipia, sorpresa feliz. Los encuentros y despidos en la vida son así que alegrémonos de nuestro encuentro. Había dejado atrás un pasado doloroso. Y conocía a las personas adecuadas aquí, el nombre resultó ser excepcionalmente adecuado, la isla Serendipia era hermosa, y atrajo la atención de un director, que estaba buscando locaciones cercanas. Después de meses de negociaciones, Ivy finalmente aceptó dejar que filmaran en la isla, pero Ivy tenía condiciones, podían filmar, pero no debían dañar el medio ambiente de la isla, ni filmar a su familia sin permiso. El director aceptó gustosamente la primera condición, pero dudó en la segunda. El programa de telerrealidad del director se transmitía en vivo, con una versión editada que se lanzaba más tarde. Era imposible garantizar privacidad total. Después de algunas discusiones llegaron a un compromiso. Durante la transmisión en vivo, el equipo haría todo lo posible por evitar a los 4, si por accidente aparecían en cámara, el director haría que alguien difuminara sus rostros. De inmediato, cualquier metraje de ellos sería cortado de la transmisión editada posterior. Con estas garantías, Ivy no insistió más en el asunto. Un mes después de firmar el contrato, el director y el elenco llegaron a la isla. Como todos fueron informados de su identidad de antemano, nadie se atrevió a causar problemas. Intentaron hacer todo lo posible por evitar encontrarse. Sin embargo, vivir en la misma pequeña isla hacía inevitable que aparecieran accidentalmente en las tomas, fiel a su palabra. El director siempre difuminó sus rostros rápidamente, por lo que Ivy no se preocupó por ello, hasta que después de que el programa se convirtió en un éxito, una captura borrosa se hizo viral en línea. Ethan Lockwood no solía seguir noticias de entretenimiento, pero durante los últimos 5 años, había buscado en todos los lugares posibles a Ivy, sin éxito. Ni siquiera podía rastrear su última ubicación conocida, porque tras investigar, descubrió que la identidad legal de Ivy había sido borrada, 2 semanas antes de su boda. Eso significaba que ella había estado planeando su escape, al menos medio mes. La realización fue tanto aterradora como enfurecedora. Su Ivy había estado planeando dejarlo durante tanto tiempo. Justo bajo su nariz, mientras compartían una cama cada noche, y él no se dio cuenta. Fue entonces cuando Ethan se dio cuenta que sus sentimientos por Jasmine ya se habían erosionado, por un esfuerzo no correspondido, al igual que los sentimientos de Ivy por Pierce. El amor necesita reciprocidad. Él había dado 10 años de su vida en una búsqueda desesperada, incluso acercándose a otra mujer, para asegurar la felicidad de Jasmine, interpretando el papel de un hombre locamente enamorado de Ivy. Pero fue Ivy quien estuvo a su lado día tras día, a Ivy a quien le había prometido su vida, a Ivy que lo había cuidado cuando estaba enfermo y herido, por mucho que Ethan odiara admitirlo. Él se había enamorado de Ivy hace mucho tiempo, era solo su terquedad y su costumbre de perseguir a Jasmine, lo que lo había cegado a su propio corazón. Quería encontrar a Ivy, decirle que su amor por ella se había vuelto real. 5 años de búsqueda diaria, 5 años de fracasos diarios. Habían destrozado su confianza, incluso Pierce, quien había dejado voluntariamente a su familia, para romper su compromiso con Jasmine, ahora se burlaba de él por sus ilusiones. Y su exceso de confianza. Cuando Ethan le preguntó por qué había estado tan determinado a romper el compromiso, él había dicho en ese entonces: no pude ver mi propio corazón y tomé la decisión equivocada. Ahora que finalmente lo veía, se negaba a seguir cometiendo el mismo error, pero cuando se trataba de errores, Pierce no era el único. El error de Ethan era mucho más grave, pero a diferencia de Pierce, que eligió dejarlo ir, Ethan quería encontrar su camino de regreso al lado de Ivy. Capítulo 16. Fue bajo estas circunstancias que la foto se volvió viral. Alguien que veía el programa de telerrealidad había captado un vistazo de un segundo de Callie Dawson, antes de que su rostro fuera apresuradamente difuminado. La censura fue rápida, pero el dedo de un espectador fue más rápido. Tomaron una captura de pantalla y la publicaron en línea.
este hombre es hermoso, necesito toda su información. En 3 minutos la publicación obtuvo una gran respuesta, y provocó muchas discusiones en línea. Normalmente, Ethan no habría visto tal noticia de entretenimiento. Pero en su desesperada búsqueda de a Ivy durante 5 años, había intentado todos los métodos, incluyendo monitorear los medios más populares, y así la foto llegó a su atención. Al principio no pensó mucho en ello, era solo una foto de un hombre, pero por alguna razón, no pudo evitar mirar más de cerca. Y en una sola mirada, vio en una esquina borrosa de la imagen ampliada, la figura de una mujer cuidando algunas flores, aunque la imagen estaba tan pixelada que sus rasgos eran casi irreconocibles. Ethan tuvo la corazonada de que era Ivy. Para confirmar su sospecha, pasó por los patrocinadores del programa. Para obtener la información de contacto del director, cuando el director recibió una solicitud de amistad del CEO de una corporación multimillonaria, supuso que su programa había atraído a otro inversionista rico, aceptó rápidamente, justo cuando estaba componiendo un saludo, que no fuera ni demasiado arrogante, ni demasiado servil. Llegó un mensaje de Ethan. ¿Dónde están filmando esto? Adjunto al mensaje estaba la captura viral. Al darse cuenta de que Ethan estaba preguntando por la dueña de la isla, el director dudó si decía la verdad. Podría construir una relación con este poderoso CEO, pero la isla era propiedad privada. Si filtraba la ubicación, todo su equipo podría ser echado. La dueña de la isla ya estaba molesta por la filtración de la foto. Con eso en mente, rechazó la solicitud de Ethan. Lo siento, pero tenemos un acuerdo con la dueña. No puedo divulgar su información personal. No pudo eliminar el contacto de Ethan, así que simplemente apartó su teléfono y trató de ignorarlo. Viendo que el director estaba callado, Ethan no se desanimó, de hecho, solo fortaleció su creencia de que la mujer en la foto era Ivy. Pierce Sinclair tuvo el mismo pensamiento, pero sus acciones fueron mucho más decisivas. El programa había mencionado desde el principio que se filmaba en una isla privada. Combinando eso con los clips de la transmisión, rápidamente redujo el área de búsqueda, voló directamente a América del Norte y utilizando la foto, hizo consultas con agencias que manejaban ventas de islas privadas. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara la ubicación de la isla de Ivy. Tomó un bote y ancló cerca de la orilla. No fue a la isla. Solo esperó. Ivy no pensó mucho en ello al principio. Era hora de una entrega de suministros, así que cuando vio el yate, asumió que era el bote de suministros. Ella y Caleb se apresuraron a la orilla, solo para encontrar no suministros, sino a Pierce Sinclair de pie en silencio en la cubierta. Ivy quiso irse, pero su voz la detuvo. Su voz era suave y persistente, pero teñida con una mezcla compleja de emociones. Ivy no miró atrás, pero tampoco se fue. Solo se quedó allí esperando que él continuara. El momento para hablar adecuadamente ya había pasado, pero a Pierce no le importaba su actitud. Para él, el solo hecho de verla nuevamente era más de lo que había esperado. Pero si él la encontraba, también lo haría Ethan. Aclaró su garganta y dijo seriamente, solo vine a decirte 2 cosas. Rompí mi compromiso con Jasmine. Y Ethan probablemente también encontrará su camino aquí. Ivy, ¿todavía quieres regresar a casa? En su última pregunta, ella giró la cabeza, con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Qué tiene que ver tu compromiso roto conmigo? La respuesta dejó a Pierce sin palabras. Antes de que pudiera explicarse, ella ya se había dado la vuelta, sin responder a su otra pregunta. Y esa pregunta, regresar a casa, las palabras sonaron absurdas para Ivy. Este era su hogar, ¿a dónde más iría? En cuanto a Ethan, mientras no pusiera un pie en su isla, podría volar a la luna si quisiera. Extendió la mano y tomó la de Caleb. Sin dudar ni un segundo más, dio media vuelta y caminó de vuelta hacia el interior. Capítulo 17. Pierce reconoció al hombre, el que aparecía en la foto viral. Al ver sus manos entrelazadas tan naturalmente, un sabor amargo llenó su boca. Entonces, en estos 5 años, ella realmente había encontrado a alguien más, ya no lo necesitaba. Pero luego sonrió. Riley, no es como si ella alguna vez realmente nos hubiera necesitado. O más bien, cuando nos necesitaba, nunca estuvimos allí para ella. El diseño de la isla era sencillo, desde su bote, podía ver el set de filmación a lo lejos. Y en la dirección opuesta, la villa que el equipo claramente evitaba. La filtración de la foto debió haber sido un accidente. Miró de nuevo la figura de Ivy que se alejaba, las puertas de la mansión se abrieron y un hombre y una mujer de mediana edad salieron. Sus actitudes eran amables. Sus rostros, bondadosos, los 4 juntos, se veían notablemente armoniosos, como una familia real. Que seas feliz, Ivy, murmuró las palabras, luego agitó la mano.
El motor del yate arrancó y comenzó a alejarse lentamente de la isla, desapareciendo finalmente sobre el horizonte. En la isla, el programa de telerrealidad estaba en su último día de filmación. Después de hoy, Serendipity Island regresaría a su tranquilidad habitual. No solo Ivy estaba aliviada. Margaret Miller y Charles Davis también lo estaban. Aunque no les molestaba interactuar con otros, no les gustaba estar frente a las cámaras. Se habían vuelto más cautelosos. Después del incidente con la foto accidental de Caleb. Pero afortunadamente, el equipo había sido muy respetuoso, manteniendo su filmación en el otro lado de la isla. Aún así, sabían que estaban a punto de irse. Lo que era un alivio para todos. Ivy suspiró y decidió que nunca volvería a aceptar algo así. Ivy, vamos. El almuerzo está listo, dijo Margaret, aún con su delantal, sonriendo calurosamente. Charles la siguió de cerca, sonriendo. Margaret preparó tus costillas agridulces favoritas. Ven a probarlas antes de que se enfríen. Después de 5 años juntas, la relación de Ivy con ellos se había vuelto muy natural. Margaret y Charles siempre habían querido tener un hijo, pero no pudieron tener uno. Cuando se convirtieron en los padres personalizados de Ivy, realmente comenzaron a amarla como a su propia hija. Cuanto más los conocía, más les dolía por ella. Era sensata, respetuosa y bien educada, había pagado por sus servicios, pero los trataba con la mayor amabilidad. Habían escuchado que ella era huérfana, lo que solo fortaleció su creencia de que estaban destinados a ser una familia. Era una combinación perfecta. Ellos no tenían hijos y ella no tenía padres. El ambiente en la mesa era alegre. Caleb se sentó junto a Ivy, colocando pensativamente comida en su plato, y pelando camarones para ella. La isla estaba llena de mariscos, pero a Ivy le parecía molesto comerlos. Caleb había descubierto que no los rechazaba. Solo que el proceso de prepararlos le resultaba incómodo, así que él naturalmente asumió la tarea. Después de una comida satisfactoria, Ivy se acercó para ver el programa siendo filmado. Ya que era el último día, los productores estaban siendo más flexibles con el elenco. Un grupo de jóvenes reían y bromeaban, creando una escena animada. Pensó en cómo, en los últimos 5 años, además de las entregas de suministros, la isla había tenido casi ningún visitante. Después de todo, era una isla privada. Nadie podía venir sin su permiso. Hacía mucho tiempo que no estaba tan animada. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Caleb se acercó con un plato de frutas. Al verla mirando a la distancia, le ofreció el plato, y sin importarle que no hubiera silla, se sentó en el suelo a su lado. Ivy no lo aceptó, simplemente estaba sentada en el suelo, y sin mesa tendría que sostener el plato, lo cual no quería. Simplemente lo miró y abrió la boca. Entendiendo su solicitud silenciosa, Caleb sonrió, pinchó un trozo de fruta con un palillo y se lo acercó a sus labios. Solo entonces ella lo comió felizmente. En su vida anterior, nunca tuvo el lujo de ser caprichosa, estaba acostumbrada a poner a los demás primero. Pero aquí era el centro de su mundo, finalmente tenía la libertad de ser mimada, y con el cuidado genuino de Margaret, Charles y Caleb, se había vuelto un poco consentida. Pero pensó que era maravilloso. Cuando Ethan Lockwood llegó, no estaba solo, con él venían Arthur y Elena Hawthorne y Jasmine. La familia Hawthorne no había estado bien en los últimos años. Después de que Pierce Sinclair comenzara su propia empresa, su primera tarea fue competir directamente con ellos. Habían esperado asegurar su posición a través de un matrimonio estratégico, pero Jasmine, consentida por ellos, era demasiado voluntariosa después de que Pierce rompiera su compromiso. Ella hacía berrinches diarios en casa, adoraban a su hija menor y no podían soportar enviarla a un matrimonio arreglado. Mientras tanto, los 2 compromisos fallidos de su hija mayor. Al decirles que la había encontrado, aún estarían a oscuras sobre dónde estaba su ingrata hija. Arthur y Eleanor habían resuelto secretamente darle una buena regañada a esa hija desobediente cuando la vieran. Habían oído que ella había comprado su propia isla y vivía una vida de lujo, todo mientras olvidaba ayudar a sus propios padres. Sus rostros estaban amargos durante el viaje en barco. Ver el lujo discreto de la mansión en la isla solo avivó su resentimiento, y se olvidaron completamente de las instrucciones que Ethan les había dado para aclarar cualquier malentendido con Ivy Conley. Pero tal vez eso se debía a que no había malentendidos desde el principio. El día que vio a Pierce, Ivy había adivinado que Ethan eventualmente encontraría su camino hasta allí. Finalmente consideró irse para evitarlo, pero luego pensó, son personas insignificantes, no hay razón para que me oculte de ellos, como si hubiera hecho algo malo. Simplemente no esperaba que él trajera a Arthur, Elena y Jasmine con él.
A Ivy nunca lo había entendido, en la capital ella era la de más, sus padres no la querían. Su hermana la rechazaba, el hombre que amaba a su hermana, y el hombre que la amaba en realidad amaba a su hermana también. ¿No debería haber sido exactamente su partida lo que querían? ¿Por qué ahora estaban haciendo este acto, fingiendo que la habían buscado desesperadamente? Era tan importante esta farsa que, incluso después de que la actriz de apoyo hubiera dejado el escenario, ¿todavía tenían que ver cómo se desarrollaba hasta el final? Pero no se quedó pensándolo, era un rompecabezas que no podía resolver, en el futuro. No tendrían ninguna conexión entre ellos, así que lo que hicieran no era asunto suyo. Ethan y su grupo llegaron rápidamente, alcanzaron Serendipity Island. Mientras la familia de Ivy estaba desayunando, la puerta fue de repente golpeada con un fuerte golpeteo, que luego se detuvo abruptamente, reemplazado por una serie de golpecitos más suaves. Ivy frunció el ceño justo cuando Callie se levantó para abrir la puerta se abrió de golpe y en el momento en que se encontró cara a cara con las personas afuera. Todos se quedaron congelados. Ethan había lamentado haber traído a los Hawthorne en el momento en que empezaron a golpear la puerta, pero ahora, al ver a otro hombre en su casa, una rabia celosa encendió su razón, su pecho se agitaba, una clara señal de su tormento interior. Si aún no hubiera visto a Ivy, podría haber recurrido a la violencia. ¿Quién es? Justo cuando pensó en ella, su voz llegó desde adentro. Ethan no quería pensar en quién era ese hombre en la puerta. Al escuchar la voz de Ivy, sus ojos se movieron por la habitación, esperando ver a la persona que tanto deseaba ver en el momento en que se oyó su voz. Los Hawthorne, a quienes había apartado, perdieron toda compostura y empezaron a gritar: «Hija desobediente. ¿Ahora has recurrido a huir de casa? Han pasado 5 años y no has vuelto ni una vez. ¿Todavía tienes algo de respeto por nosotros como tus padres? ¿No has causado suficiente vergüenza? Sal de aquí y ven con nosotros». Capítulo 19. Antes de que Ethan pudiera detenerlos, Jasmine, que había seguido a los Hawthorne, intervino con un tono pasivo-agresivo: «Hermana, sé que estás enojada conmigo, pero no importa cuánto estés molestándote. No puedes simplemente ignorar a mamá y papá, ellos han estado volviéndose locos buscándote durante todos estos años. Por favor, ven a casa con nosotros». Al ver a esos autoproclamados miembros de la familia de Ivy, escupiendo tal veneno desde el principio, incluso el buen Callie no pudo contenerse. Se burló: «¿De dónde vienen estos perros ladrando a la gente así?». Se movió y bloqueó completamente la vista de Ethan hacia adentro, y antes de que pudieran estallar en ira, añadió: «Esta es la isla de Ivy, entrar sin permiso, esto no es tu país, ten cuidado. O podrías terminar en el estómago de un tiburón algún día». Su mirada fría los barrió, enviando un escalofrío por sus espinas, pero su miedo fue rápidamente reemplazado por furia. «¿Quién te crees que eres para ser tan groseramente rechazado?». El rostro de Ethan se retorció de rabia. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se cerró en su cara. Dio un paso hacia adelante y se llenó la nariz de polvo. El grupo, ahora fuera, no podía creer que los hubieran echado sin siquiera ver a Ivy adentro. Porque los Hawthorne no se molestaron en bajar la voz, Ivy escuchó partes de su conversación, incluso a distancia, así que, cuando Caleb regresó y dijo que un grupo de impostores, que afirmaban ser su familia, estaban en la puerta, ella no se sorprendió, en cambio, lo corrigió: «No son impostores». Sus palabras hicieron que todos en la mesa del comedor se volvieran hacia ella. Después de todo, cuando Ivy personalizó a su familia, les había dicho que estaba completamente sola. Entonces, ¿por qué ahora? Antes de que pudieran entenderlo, otro golpe frenético resonó en la puerta. Caleb frunció el ceño, listo para ir y echarlos de nuevo, pero Ivy negó con la cabeza. Y se levantó para abrir la puerta ella misma. Lo que sea que hubieran venido a hacer, necesitaba aclarar las cosas con ellos, y la mejor persona para hacer eso era ella misma. Entonces, ¿por qué ahora? Antes de que pudieran entenderlo, otro golpe frenético resonó en la puerta. Caleb frunció el ceño, listo para ir y echarlos de nuevo, pero Ivy negó con la cabeza. Se levantó para abrir la puerta ella misma. Lo que sea que hubieran venido a hacer, necesitaba aclarar las cosas con ellos, y la mejor persona para hacer eso era ella misma. Caminó adelante sola, escuchando los golpes violentos y sus palabras hostiles. Ni Margaret, Charles, ni Caleb se sintieron cómodos dejándola enfrentarlos sola. Se apresuraron a seguirla, y la alcanzaron justo cuando estaba abriendo la puerta. Ya fuera porque la persona que golpeaba no podía detener su impulso, o porque intentaron golpearla, en el momento en que se abrió la puerta, una mano se lanzó hacia el rostro de Ivy. El corazón de Caleb dio un brinco en su garganta, aterrorizado de que ella fuera lastimada, pero ella estaba preparada.
Cuando la mano descendió, ella esquivó y un fuerte golpe resonó cuando un cuerpo impactó contra el suelo. Arthur Hawthorne, habiéndose hecho el ridículo en público, se volvió de un color rojo y blanco, se levantó del suelo. Tan enfadado que apenas podía respirar, Jasmine corrió hacia adelante para ayudarlo a levantarse, sus ojos llenos de desaprobación mientras regañaba a Ivy. Hermana, ¿cómo pudiste hacerle esto a papá? Es tu mayor, si estás enojada, desquítate conmigo, ¿por qué tratar así a papá? Él ya no es joven, ¿y qué pasa si le sucede algo? ¿Puedes cargar con esa responsabilidad? Elena también estaba frenética. Suspiró aliviada cuando Jasmine ayudó a Arthur a levantarse, pero cuando volvió a mirar a Ivy, una ola de furia atravesó su cuerpo. A Ivy Hawthorne, hija ingrata, ¿cómo pude haber dado a luz a algo tan despiadado? No es suficiente que le hayas robado el prometido de Jasmine, ¿ahora te atreves a ponerle la mano a tu padre? No eres ni la mitad de sensata que Jasmine. Ella avanzó furiosa, levantando la mano para abofetear a Ivy, pero la bofetada nunca llegó a su destino. Caleb, que estaba justo detrás de Ivy, la sujetó de la muñeca con un ligero giro, la hizo tropezar hacia atrás. Afortunadamente Ethan fue lo suficientemente rápido para atraparla, evitando que cayera. Esto solo los enfureció aún más, comenzaron a gritar no solo a Ivy, sino a todos los que estaban con ella, gritando sobre su falta de modales. Y exigiendo que todos los echaran. A Ivy no prestó atención a sus insultos, su mirada se desvió hacia Ethan, que había sido empujado al fondo del grupo. Su expresión era impasible. En el momento en que sus ojos se encontraron, él miró a los suyos, y vio no la emoción y alegría que había imaginado, sino solo molestia y frialdad. Ya no eran amantes reunidos después de una larga separación, sino completos desconocidos. Capítulo 20. Ethan se sintió abrumado por un sentimiento de agravio, había traído a los Hawthorne aquí, pensando que ella no los había visto en años. Y una reunión sería una buena oportunidad para aclarar las cosas, sabía que su relación no era cercana, pero aún eran familia. ¿Qué rencor entre padres e hijos no podría resolverse con una buena conversación? En el camino, les había dicho específicamente que se mantuvieran tranquilos. Y hablaran las cosas, todos habían estado de acuerdo, no tenía idea de que causarían tal escena, pero al final, Ethan sabía que era su culpa. Suprimió la sensación amarga en su corazón y eligió cuidadosamente sus palabras. A Ivy, ha pasado mucho tiempo. Ethan había extrañado mucho a Ivy. Durante los últimos 5 años, había soñado con su reencuentro todos los días. Las innumerables búsquedas fallidas lo habían hecho temer, que nunca la vería de nuevo. Ahora que finalmente la tenía, 1.000.000 de palabras se amontonaban dentro de él, pero no sabía por dónde empezar. Pero la Ivy que había anhelado ver, no tenía interés en rememorar. ¿Les trajiste aquí solo para causarme problemas, Ethan? Además de huir de la boda, ¿alguna vez te hice daño? La persona que amas no soy yo. Solo dijiste que me amabas y querías casarte conmigo, para que no se interpusiera Jasmine y Pierce. Ya decidí dejar ir el hecho de que me mentiste. Por el bien de Jasmine, ¿no podemos ampliamente darlo por terminado? ¿Por qué tuviste que aparecer de nuevo en mi vida? Pausó, luego se giró hacia los furiosos Hawthorne y Jasmine. Su voz llena de confusión. Dices que soy ingrata, pero, ¿alguna vez cumplieron con sus deberes como padres? ¿Algún día me trataron como su hija? Y dices que le robé cosas a Jasmine, eso es una broma, lo que Jasmine quería, yo tenía que dárselo, mi habitación, mis calificaciones, tu amor. Mis amigos, el hombre que amaba, se lo di todo, ¿no es eso lo que querían? De ahora en adelante, solo seréis sus padres, Pierce y Ethan. Lo que ella quería lo conseguía, ¿qué más quieren de mí? Al final, las emociones de Ivy estaban a flor de piel, sus palabras encapsularon el dolor de las 2 primeras décadas de su vida. Su pecho se agitaba, pero su discurso había silenciado a todos los presentes. Caleb había adivinado que ella tenía una historia, pero nunca la contó, así que nunca preguntó. Aunque sus vidas ahora estaban entrelazadas, nunca había hurgado en sus secretos. Nunca imaginó que el pasado, que todos habían evitado subconscientemente, guardaba una verdad tan dolorosa. Dio un paso al frente y tomó suavemente su mano, su calor se extendió por sus frías manos. Margaret y Charles también se movieron a su lado, formando una barrera protectora, aunque se habían sentido momentáneamente confundidos cuando supieron que tenía padres biológicos. Después de todo, su relación nació de una transacción financiera, la habían amado como a su propia hija durante 5 años, al escuchar su historia, ahora sus ojos se llenaron de nada más que dolor y simpatía. Sintiendo su apoyo, Ivy no pudo evitar las lágrimas que se acumularon en sus ojos, apretó sus manos con fuerza.
Fue entonces cuando Ethan y su grupo vieron claramente a esta familia, su vínculo claramente no era el de un empleador y su personal. Las acusaciones de Ivy seguían resonando en el aire. Al ver su dependencia de estas personas, una sensación de miedo invadió a los Hawthorne. Instintivamente preguntaron, ¿qué significa esto? En su pregunta, la atención de Ivy se desvió de nuevo hacia ellos. Al ver su estado desaliñado, de repente se rió. Extendió las manos y señaló a las personas a su lado, una por una. Él es mi esposo. Legalmente reconocidos, ellos son mis padres, también ante los ojos de la ley, y ustedes, dejaron de tener cualquier relación conmigo hace 5 años. Capítulo 21. Sus palabras los dejaron atónitos, incapaces de creer lo que escuchaban. Los ojos de Ethan se abrieron con incredulidad, y dejó ir inconscientemente a un lado. Tropezó hacia adelante tratando de tomar la mano de Ivy, pero Charles se interpuso en su camino, golpeando su mano con el ceño fruncido. Si tienes algo que decir, dilo, no te pongas físico. Charles ahora no tenía ninguna buena voluntad hacia estas personas, ellos tuvieron una hija y luego la descuidaron, mostrando un claro favoritismo hacia la otra. Y aún se atrevían a llamarse a sí mismos sus padres. ¿Habían dicho alguna palabra amable desde que llegaron? Y este tipo Ethan actuaba como si estuviera enamorado de Ivy, pero ni siquiera conocía su situación familiar, y se atrevió a traer a estos padres a su puerta, diciendo: ha pasado mucho tiempo, qué falso. Charles usó una fuerza considerable, y la bofetada hizo que la muñeca de Ethan palpitara. Él apretó la mandíbula para no gritar. Pero aunque podía soportar el dolor físico, el dolor en su corazón era insoportable. No se atrevió a acercarse más, solo podía suplicar por ella desde detrás de Charles. Su rostro pálido: Ivy, no, eso no es, ya me había enamorado de ti antes de que te fueras, simplemente fui demasiado lento para darme cuenta. Pero en estos 5 años que has estado fuera, mi corazón ha estado en agonía, cada día he soñado con verte de nuevo, con decirte que realmente sé que me equivoqué. ¿Puedes darme otra oportunidad? Al ver su expresión destrozada, Ivy no sintió nada, observaba su actuación en silencio, tratando de calcular cuánto de eso era genuino. Después de todo, con sus habilidades de actuación, había logrado fingir un 100% de amor por ella, mientras amaba a otra persona, quién sabe si sus palabras eran ciertas. Ahora viendo su silencio, la mirada de Ethan cayó sobre su mano, fuertemente sujeta con la de Caleb, como si de repente hubiera entendido algo, su expresión se agitó. Sé que todavía estás enojada conmigo, ¿verdad, Ivy? Lo siento, me disculparé, ¿de acuerdo? He investigado. Él es solo alguien que compraste con dinero, pero los 7 años que pasamos juntos fueron reales. Mira, incluso traje nuestros anillos de boda. Reparé el tuyo e incluso puse nuestros nombres grabados en ellos. Te prometo que desde ahora, lo que digas va, no te gusta los Hawthorne, yo no tendré nada que ver con ellos. Por favor, Ivy, no me dejes. Al final, su voz se ahogó entre sollozos, su actuación fue tan sincera, que incluso Charles y Margaret dudaron. ¿Será que realmente ama a Ivy? Miraron a Caleb, una expresión de preocupación en sus ojos. Su relación con Ivy había comenzado con dinero. No podían estar seguros de que 5 años de compañía pudieran realmente reemplazar al hombre, que había estado con ella mucho más tiempo. Ella dio un pequeño paso hacia adelante. Moviéndose más allá de Charles, el corazón de Caleb dio un vuelco, y por instinto apretó su mano con más fuerza. Ella lo miró, sonrió y le dio una palmada en la mano en señal de tranquilidad. Espérame, 2 simples palabras, pero calmaron el corazón acelerado de Caleb. Lentamente soltó su mano, viéndola caminar hacia él. Un destello de esperanza iluminó los ojos de Ethan, la sonrisa ni siquiera se había formado completamente en su rostro, antes de que sus palabras lo congelaran en su lugar. Ethan Lockwood, ¿por qué debería perdonarte? Finalmente estaba comenzando a sanar del pasado. ¿Por qué tuviste que buscarme? Todo lo que querías era que Jasmine se casara con Pierce. Ahora estoy aquí. Si ella no puede aferrarse a su hombre, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Me estás suplicando? Entonces déjame rogarte, por favor, déjame ir. Capítulo 22. Después de hablar con Ethan, la mirada de Ivy se desvió hacia los 3 Hawthorne, abrió la boca para hablar varias veces, pero al final solo suspiró. Al fin y al cabo eran parientes de sangre, no podía maldecir a los padres que le dieron la vida, ni quería discutir con ellos. Era inútil, los 3 solo escucharían lo que querían escuchar, discutir solo sería una pérdida de aliento. Papá, mamá, esta es la última vez que los llamaré así, de todos modos nunca me trataron como a una hija, de ahora en adelante pretendan que solo tuvieron una hija. Jasmine, su tono era tranquilo. Como si estuviera dando un saludo casual, en lugar de cortar todos los lazos.
Sus palabras enviaron un escalofrío por la espina dorsal de Arthur y Elena. Hija desobediente, hija desobediente. Arthur señaló con un dedo tembloroso hacia Ivy, su voz temblaba sin poder formar otras palabras. Elena simplemente se quedó allí, atónita, parecía que nunca imaginó que su siempre obediente y sumisa hija mayor, por primera vez, explotaría cortando los lazos con ella. El incredulidad llenó sus ojos. Pero en ese momento el pánico superó a su ira. Somos tus padres, te criamos todos estos años, no puedes ampliamente desheredarnos. La que comentó sorprendentemente fue la más joven, Jasmine. Tal vez porque cortar lazos con Ivy no le afectaba tanto, sonrió con un toque de desdén en su voz. Hermana, ¿realmente crees que puedes amenazar a mamá y papá de esta manera? Aunque lances esta rabieta, no te darán una segunda mirada. Jasmine pensó que Ivy solo estaba blufeando, se giró hacia Ethan con un puchero, su voz dulce como el vino. Ethan, hermana, estás siendo tan irracional. Tienes que hacer algo. Perdida en su propio mundo, no notó que Ivy, viendo que no tenían intención de irse, ya había sacado su teléfono y hecho una llamada. Como dueña de una isla privada, ciertamente no había escatimado en contratar seguridad, para lidiar con los alborotadores, aunque generalmente estaban inactivos. Hoy los necesitaban. Los guardias de seguridad llegaron rápidamente, ya que estaban en América del Norte, estaban armados. El sonido de un arma cargándose finalmente hizo que los 4 intrusos se dieran cuenta, con los ojos bien abiertos de sorpresa, de que a Ivy se tomaba en serio cortar todos los lazos con ellos. Arthur y Alina se levantaron apresuradamente. Apoyados por Jasmine y Ethan, fueron escoltados de regreso a su bote. Mientras partían de Serendipity Island, Jasmine miró hacia atrás, furiosa. Estaba a punto de quejarse a sus padres, pero los vio mirar hacia la isla, atónitos. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, miró la reacción de Ethan. Lo que solo la hizo sentirse peor. No solo sus padres, Ethan también miraba la isla, sus ojos llenos de un anhelo y una pérdida. Mucho más grandes que los de ellos. Al darse cuenta de esto, Jasmine soltó un grito frustrado, finalmente atrayendo la atención de los demás. Normalmente, sus padres se habrían apresurado a consolarla, preguntando qué pasaba y uniéndose a ella para maldecir a Ivy, pero esta vez su reacción fue completamente diferente. Un golpe, un dolor agudo y punzante se extendió por su mejilla, antes de que siquiera pudieran caer sus sorprendidas lágrimas. Escuchó la voz molesta de su padre gritar: llora, llora, eso es todo lo que sabes hacer. Tu hermana ha sacrificado tanto por ti a lo largo de los años. Y ahora, por tu culpa, ni siquiera nos reconocerá como sus padres. ¿Qué más podrías querer? Eleanor no la golpeó, pero sus ojos estaban llenos de decepción. Jasmine, ¿por qué no puedes aprender a ser más considerada? Las palabras eran dolorosamente familiares, excepto que en el pasado siempre se dirigían a Ivy. Capítulo 23, y Ethan, que en el pasado nunca le habría permitido sufrir, ni la más mínima ofensa, esta vez solo observaba fríamente, sin decir una palabra. Jasmine estaba completamente desconcertada. ¿Por qué todos habían cambiado, después de solo un encuentro con Ivy? Antes de que pudiera averiguarlo, el bote ya se había alejado completamente de Serendipity Island. De vuelta en la isla, después de que los intrusos fueron expulsados, los guardias de seguridad se fueron en su propio bote pequeño. Mientras la multitud se dispersaba, una figura solitaria se hizo visible. Pierce Sinclair, que había llegado solo en un bote pequeño. A Ivy, ¿puedo desembarcar? Caleb lo recordó, había estado allí no hacía mucho. Aunque a Ivy no le prestó mucha atención, su actitud hacia él era mucho mejor que hacia las personas que acababan de echar. Esto lo puso alerta. Demasiadas personas del pasado de Ivy están apareciendo últimamente, tengo que estar muy atento. O alguien podría colarse y robarla. Ivy se divirtió con su postura protectora, se rió suavemente, y al ver cómo se le ponían las orejas rojas. Su risa fue suprimida, y con un gesto juguetón trazó un dedo en su palma para calmarlo. Ve adelante, hablaré con él sola. Caleb se alejó a regañadientes. Mirando atrás cada pocos pasos, su pegajosidad la hizo sonreír de nuevo, no le importaba en absoluto, viendo su fácil intimidad. El rostro de Pierce permaneció impasible, pero su corazón se hundió cuando ella se volvió hacia él, logró esbozar una sonrisa amarga. Ivy inclinó la cabeza. Observando cómo se quitaba los zapatos, subía los pantalones y pisaba descalzo sobre la fría arena, no lo detuvo, pero sus ojos estaban llenos de confusión. ¿Por qué estás aquí otra vez? Su tono era completamente diferente al que tenía con Caleb.
No soy bienvenida, Ivy. Realmente solo quería verte. Observó, mientras su mirada seguía la figura que se alejaba de Caleb, luego añadió, solo como amigo. Realmente no quiero ser amigo de ninguno de ustedes. Ella dijo, sin mirarlo, con la mirada fija en el horizonte, su voz era plana, sin mostrar emoción. Pierce permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Pero está bien, no te odio tanto como a los demás. Después de todo, lo único que hiciste fue no gustarme. Amar a alguien no garantiza que sea correspondido. Ella había traído ese dolor sobre sí misma, además, más tarde, fueran cuales fueran sus motivos, al menos nunca hizo nada para herirla. De hecho, me salvó la vida, es solo que ahora tengo una nueva vida, nuevos padres, un nuevo amor, sus vidas giran en torno a mí. Y me gusta mucho esta vida, no quiero ser molestada. Ivy finalmente lo miró a los ojos, él bajó la mirada, sin decir palabra, luciendo algo lamentable. Sus siguientes palabras se atascaron en su garganta, con un suspiro de resignación, dijo, está bien. Estás bienvenido a visitar, pero solo tú. Con eso, Ivy lo llamó, pero no esperó, dándole la libertad de hacer lo que deseara, podía irse o quedarse. No había un odio profundo entre ellos, solo viejas complicaciones emocionales. El corazón que una vez estuvo cubierto de cicatrices, había sanado con el paso lento del tiempo. Ella ya había abrazado su nueva vida. ¿Por qué aferrarse al pasado? Ella era feliz ahora, y eso era suficiente. El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre el mar. Ella estaba de pie sobre la arena y luego comenzó a correr. Caleb, al escucharla, Caleb, que estaba esperando no muy lejos, se giró, una enorme sonrisa se extendió en su rostro. Abrió los brazos y, mientras ella saltaba, la atrapó con seguridad desde una distancia. Pierce lo miró a los ojos y vio el desafío en ellos, dejó escapar un pequeño bufido. Si no hubiera tomado la decisión equivocada, ni siquiera estarías aquí ahora, si él no hubiera elegido mal, ella estaría corriendo hacia sus brazos en este momento, pero lamentablemente, no hay que pasaría si ir en este mundo.